Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal, donde la literatura cobra vida en cada palabra. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros audiolibros. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido de calidad. Hoy les traemos Los Caciques, una obra de teatro escrita por Carlos Arniches, una sátira brillante sobre la corrupción política y el caciquismo en la España rural del siglo XX. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, exploraremos cómo el alcalde don Acisclo Arrambla, un personaje corrupto y manipulador, se ve envuelto en una serie de situaciones cómicas y malentendidos debido a su lucha por mantener el poder en el ficticio pueblo de Villalgancio. En esta narración, nos adentramos en un mundo donde el humor y la crítica social se entrelazan, ofreciendo una visión crítica y, al mismo tiempo, cómica de la sociedad de la época. Acompáñanos en este viaje literario y no olvides compartirlo con tus amigos para que más personas disfruten de esta magnífica obra. Comencemos. Capítulo 1. El alcalde de Villalgancio. En el pequeño pueblo de Villalgancio, las cosas parecen marchar como siempre. Una vida tranquila, marcada por la rutina diaria y la apatía de los habitantes. Pero, detrás de esa calma aparente, hay un secreto que pocos se atreven a reconocer. El alcalde del pueblo, don Acisclo Arrambla, es el hombre que realmente mueve los hilos en esta comunidad, y su poder absoluto sobre los habitantes lo convierte en el centro de todo. A primera vista, don Acisclo parece ser un hombre respetable, de buen trato y apariencia intachable. Un hombre que, como cualquier alcalde, vela por el bienestar de su pueblo. Sin embargo, a medida que se conocen sus métodos, la verdad es mucho menos admirable. Don Acisclo ha logrado aferrarse al poder mediante el caciquismo, esa práctica política en la que los líderes locales manipulan las elecciones y las decisiones a su favor, utilizando a los ciudadanos como peones en su juego de intereses personales. El día comienza como cualquier otro en Villalgancio, pero un rumor empieza a correr por el pueblo. Un inspector del gobierno central vendrá a realizar una auditoría de las cuentas del municipio. Este inesperado anuncio provoca una inquietud palpable en don Acisclo, quien se siente inmediatamente amenazado. Sabe que, si el inspector descubre la verdad detrás de sus manejos, su imperio de corrupción se derrumbará. Con su característica calma, pero con una preocupación oculta, don Acisclo convoca a una reunión de los concejales más cercanos a él. Son hombres y mujeres de confianza, aunque algunos se cuestionan ya las prácticas del alcalde, pero el miedo a perder su posición de privilegio los mantiene en silencio. Don Acisclo, con su astucia habitual, les ordena que sigan con la farsa y que todo debe parecer en orden. Nadie, ni el inspector ni los habitantes, deben notar la corrupción que está a la vista de todos, pero que sigue siendo tolerada por todos los que, como él, se benefician de ella. La reunión transcurre entre risas forzadas y promesas de mantener todo bajo control, mientras los concejales se sienten cómodos en su ignorancia, o quizás en su complicidad. Cada uno de ellos tiene algo que esconder, y aunque algunos son más descarados en su corrupción que otros, todos saben que, en un pueblo como Villalgancio, el juego político es más una cuestión de supervivencia que de moralidad. Don Acisclo, con su habilidad para manipular las situaciones a su favor, pide a su secretario que se encargue de organizar la llegada del inspector. Se les ocurre la brillante idea de mostrar al inspector todo lo que se espera que vea: documentos falsificados, registros limpios y un pueblo de fachada, donde todo parece estar en orden. El alcalde, confiado en su astucia, comienza a pensar en las excusas y justificaciones que utilizará para seguir evadiendo cualquier tipo de control. En medio de la reunión, el secretario, un hombre algo torpe pero leal, sugiere que podría ser útil contar con la colaboración de algunos de los habitantes más influyentes del pueblo para crear una atmósfera de normalidad. Entre bromas y murmullos, don Acisclo sonríe. Ya tiene en mente su plan: una serie de eventos y encuentros que distraerán al inspector de la verdadera situación. Sin embargo, aunque su plan parece infalible, algo en el aire cambia. Un susurro recorre el pueblo: el inspector está más cerca de lo que piensan. La incertidumbre empieza a apoderarse de don Acisclo. Por primera vez en mucho tiempo, el control que ha ejercido sobre el pueblo parece resquebrajarse. Los nervios empiezan a invadir su mente mientras trata de preparar su siguiente jugada. La jornada termina con don Acisclo retirándose a su oficina, donde, solo y pensativo, empieza a trazar los últimos detalles de su plan para evitar que el inspector descubra lo que él tanto ha trabajado por ocultar. Los ecos de su propia risa nerviosa resuenan en las paredes de su despacho,
mientras una sensación extraña de inseguridad empieza a invadirlo. Este será, sin duda, uno de los momentos más decisivos de su vida política. Este primer capítulo de Los Caciques nos introduce al personaje principal, don Acisclo Arrambla, y al contexto de su poder absoluto en Villalgancio, un poder sustentado por la corrupción y el caciquismo. La llegada de un inspector del gobierno para auditar las cuentas del municipio amenaza con desbaratar el sistema que él ha creado, desatando su primera reacción nerviosa. La comedia comienza a mezclarse con una crítica mordaz a los sistemas de poder local, mientras don Acisclo comienza a trazar su plan para evitar que el inspector descubra sus trapos sucios. Capítulo 2. Las reuniones del poder. El sol brillaba con fuerza en Villalgancio, pero en la pequeña oficina del alcalde don Acisclo Arrambla, la atmósfera estaba cargada de tensión. Había pasado la noche en vela, analizando el informe del inspector y las posibles jugadas para evadir cualquier problema. Su mente, aguda y estratégica, no podía permitir que algo interfiriera con sus planes de seguir manteniendo el poder absoluto sobre el pueblo. En el mismo salón donde semanas atrás las autoridades locales se reunían para discutir asuntos triviales y de poco impacto, ese día se congregaban todos los concejales de confianza de don Acisclo. Entre ellos, personajes con intereses muy particulares, que no dudaban en mostrar una lealtad inquebrantable hacia el alcalde, pero que no podían evitar algunas sonrisas nerviosas mientras aguardaban las instrucciones. Don Acisclo, con su habitual postura de autoridad, observaba a los reunidos. «Hoy más que nunca debemos estar unidos», exclamó, rompiendo el silencio incómodo. Todos los concejales, a pesar de sus dudas, asintieron al unísono, conscientes de que en sus manos estaba la supervivencia política de todos ellos. Después de todo, sin el caciquismo de don Acisclo, cada uno de ellos perdería su pequeña parcela de poder. Como bien sabéis, continuó el alcalde, el inspector está en camino y hay que actuar con rapidez. La farsa debe seguir siendo una farsa, y nada de lo que está bajo nuestro control puede escapar de la fachada de transparencia que hemos creado. Nada de errores, señores. La reunión comenzó a tornarse más dinámica mientras don Acisclo, con su astucia habitual, les daba instrucciones a sus hombres de confianza. El plan era claro. Todos debían colaborar para crear la ilusión de que Villalgancio era un pueblo perfectamente organizado, donde las cuentas del municipio estaban en orden y los ciudadanos vivían felices bajo el gobierno de su alcalde. El secretario del alcalde, un hombre nervioso y torpe llamado Esteban, fue el primero en intervenir. Con voz temblorosa, sugirió que, para que el inspector no sospechara nada, sería conveniente organizar una serie de eventos públicos que mostraran lo bien que funcionaba el pueblo. Festividades, procesiones y hasta un desfile de honor serían perfectos para dar la imagen de prosperidad que querían transmitir. Buena idea, Esteban, dijo don Acisclo con una sonrisa, mientras se pasaba la mano por su bigote. Nada mejor que un desfile para distraer al inspector. Pero que no falte la música, los trajes de gala y, sobre todo, las sonrisas. A todos les encantan las apariencias. Uno de los concejales, don Manuel, conocido por su propensión a hablar más de la cuenta, intervino rápidamente. ¿Y qué hacemos con los papeles, señor alcalde? Si el inspector empieza a revisar las cuentas, ¿qué vamos a hacer? Los números no cuadran. Don Acisclo, sin perder la compostura, se reclinó en su silla con una sonrisa enigmática. No os preocupéis, don Manuel. Ya he pensado en eso. Los documentos que el inspector necesita ver estarán preparados. ¿Y los otros? Bien, los otros se guardan bajo llave, y no saldrán a la luz hasta que él se haya ido. Es solo cuestión de tiempo. El nerviosismo comenzó a ceder ante la firmeza de don Acisclo. Todos los concejales se sintieron más tranquilos al escuchar las instrucciones del alcalde. Sabían que, aunque sus métodos no eran precisamente legales, el sistema en el que vivían era así, y si no jugaban según las reglas del caciquismo, perderían su influencia. La reunión continuó con más detalles sobre el evento y cómo iban a preparar la llegada del inspector. Esteban, el secretario, fue enviado a organizar la festividad, mientras que los otros concejales empezaron a coordinar las tareas relacionadas con el control de la información. Nadie debía enterarse de los verdaderos problemas que acechaban a Villalgancio. A lo largo de la mañana, don Acisclo se dedicó a afinar los detalles de su plan. Desde la colocación de banderas hasta la contratación de músicos para el desfile, todo debía estar en su lugar. No iba a permitir que ningún error arruinara su obra maestra. El poder seguía siendo suyo,
y nada podía interrumpir esa realidad, o eso pensaba él. A medida que el día avanzaba, la imagen de un pueblo próspero y ejemplar se iba perfilando más y más. Pero fuera de esa burbuja de ilusiones, los habitantes de Villalgancio comenzaban a notar que algo no estaba bien. El aire de desconfianza comenzaba a filtrarse entre los pasillos del pueblo, y aunque muchos no sabían exactamente qué sucedía, todos intuían que las cosas no eran tan claras como el alcalde quería hacerlas parecer. Don Acisclo observaba, satisfecho, cómo su plan tomaba forma. Estaba dispuesto a todo para mantener su puesto, incluso si eso significaba seguir manipulando a los suyos, engañando al inspector y controlando el pueblo con mano de hierro. Mientras tanto, su mayor preocupación seguía siendo una. El inspector debía llegar, pero no debía descubrir nada. En este capítulo, don Acisclo y sus concejales se reúnen para trazar un plan con el fin de engañar al inspector que pronto llegará al pueblo. A través de una serie de eventos públicos y manipulaciones administrativas, intentan crear la ilusión de que Villalgancio es un lugar próspero y bien gestionado. Sin embargo, los concejales, aunque leales, comienzan a mostrar signos de duda, y la tensión crece mientras el alcalde continúa su juego para mantener el poder. La sátira se intensifica al reflejar la corrupción que permea en todos los niveles de la administración local. Capítulo 3. La llegada del inspector. La mañana del día señalado por don Acisclo había llegado, y Villalgancio se despertó con una mezcla de incertidumbre y expectación. El sol se alzaba alto en el cielo, pero la atmósfera en el pueblo era pesada, como si los mismos habitantes pudieran sentir la llegada de algo grande. A lo lejos, el ruido de los preparativos para el evento organizado por el alcalde se hacía cada vez más fuerte. La festividad estaba en su punto máximo, pero la verdadera amenaza aún estaba por llegar. A medida que el alcalde se paseaba por las calles del pueblo, observaba con ojos críticos los últimos toques, banderas, pancartas y decoraciones por doquier. A cada paso, su rostro mostraba una sonrisa que ocultaba el nerviosismo que sentía. Sabía que la llegada del inspector podía cambiar el destino de todo. Si algo salía mal, su imperio de poder se desplomaría. Sin embargo, su confianza en su capacidad para manipular la situación seguía siendo inquebrantable. El desfile estaba en marcha, y los ciudadanos estaban siendo cuidadosamente colocados en sus puestos para dar una imagen de prosperidad que era todo lo contrario a la realidad. El inspector, por su parte, viajaba hacia Villalgancio en un coche tirado por caballos, con una actitud seria y desapegada. Era un hombre de pocas palabras, acostumbrado a su papel de observador. La burocracia era su vida, y los detalles de un pequeño pueblo como Villalgancio poco le interesaban. Pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. No sabía exactamente qué, pero las historias que había oído sobre el alcalde le habían dejado una sensación de desconfianza. Había oído hablar del caciquismo. Aunque en su mente no lo asociaba con algo tan palpable como lo que se encontraba a punto de descubrir. Cuando el inspector llegó a la plaza del pueblo, el espectáculo ante él fue impresionante. El desfile comenzó con gran pompa, músicos tocando alegremente, mujeres ataviadas con vestidos brillantes, hombres con trajes de gala. Todo estaba perfectamente orquestado. El alcalde, con su paso decidido, avanzaba entre la multitud, saludando a todos con una cortesía exagerada. Nadie, ni el inspector ni los aldeanos, podía ver el trabajo sucio que se ocultaba detrás de esa fachada de prosperidad. El inspector, al principio cautivado por la ostentación del evento, comenzó a desconfiar a medida que recorría el pueblo. Las sonrisas de los ciudadanos parecían forzadas, sus palabras demasiado ensayadas. Algo no cuadraba. ¿Cómo era posible que un pueblo tan pequeño pudiera organizar algo tan grande, con tan pocos recursos y tan poca gente? Don Acisclo, siempre atento, estaba al tanto de cada paso del inspector. Mientras observaba desde su lugar en el desfile, un sentimiento de preocupación se apoderaba de él. A pesar de que todo parecía estar bajo control, había algo en los ojos del inspector que no podía descifrar. Un vistazo fugaz hacia el hombre de autoridad del pueblo fue suficiente para que don Acisclo se sintiera inquieto. Si no lograba que el inspector creyera que todo estaba en orden, su plan se vendría abajo. De repente, el inspector se detuvo frente a un grupo de trabajadores que, en teoría, estaban encargados de la limpieza pública. Los miró con detenimiento y les preguntó sobre su trabajo. Las respuestas fueron rápidas y poco convincentes. El alcalde, al notar la interacción,
se apresuró a acercarse al inspector con una sonrisa amable. Señor inspector, ¿qué tal va todo? ¿Está usted disfrutando del evento? Todo está bajo control, como puede ver. La gente de Villalgancio es muy trabajadora, siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. El inspector observó al alcalde con cautela. Sí, claro, alcalde. Pero, permítame hacer unas preguntas más técnicas. ¿Cómo es que tienen tantos fondos para un evento de esta magnitud? ¿De dónde provienen? Don Acisclo, sin perder la compostura, respondió rápidamente. El pueblo es muy generoso, inspector. Las contribuciones de los habitantes son lo que nos permiten realizar estos eventos. Todos queremos mostrar lo mejor de nosotros. El inspector frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que algo no estaba bien, pero tampoco quería causar un escándalo. Decidió continuar con su inspección, aunque no podía evitar que la desconfianza creciera en su interior. Mientras tanto, don Acisclo seguía monitoreando cada paso del inspector, con la mente trabajando a toda velocidad. Tenía que evitar cualquier detalle que pudiera poner en riesgo su posición. Con un gesto discreto, dio órdenes a sus concejales y al secretario Esteban para que aseguraran que todo estuviera en orden en la alcaldía. La fiesta continuó mientras el inspector se movía por el pueblo. Aunque todo parecía estar en su lugar, un sentimiento de desconfianza persistía en el aire. El inspector, con su mirada crítica, no estaba dispuesto a dejarse engañar tan fácilmente. En su mente, algo debía estar mal, pero aún no sabía qué. En este capítulo, el inspector llega finalmente a Villalgancio, y el alcalde don Acisclo pone en marcha su plan para impresionar al inspector con una gran festividad. Sin embargo, el inspector comienza a sospechar que algo no está bien, ya que las sonrisas forzadas de los habitantes y las respuestas evasivas a sus preguntas lo inquietan. Don Acisclo se siente cada vez más presionado, pero mantiene su fachada de control. La tensión sigue creciendo mientras ambos protagonistas se enfrentan en un juego de apariencias. Capítulo 4. La doble cara de don Acisclo. La tarde avanzaba en Villalgancio, pero el calor del sol no conseguía disipar la sensación de incomodidad que flotaba en el aire. El desfile había sido un éxito en apariencia, pero algo seguía rondando en la mente del alcalde, don Acisclo. El inspector se había retirado por un tiempo, dejándolos respirar tranquilos, pero la sombra de sus dudas seguía colgando sobre el pueblo. Mientras tanto, la fiesta seguía su curso, aunque en los rincones más discretos de Villalgancio, algunos comenzaron a hablar con voz baja de lo que realmente sucedía en el fondo. Don Acisclo caminaba por las calles del pueblo, un paso decidido pero con el rostro marcado por la preocupación. Había hablado con su círculo cercano, y todos coincidían. El inspector no se tragaba la farsa por completo. A pesar de la sonrisa de fachada que siempre mantenía, en su interior, don Acisclo sentía una creciente irritación. El inspector no era un tonto, y no iba a dejarse engañar fácilmente. Tenía que hacer algo para desviar su atención, para asegurar que nada, ni una sola pieza de su cuidadoso plan, cayera. En su despacho, rodeado por las paredes de madera que conocía tan bien, don Acisclo se sentó con una profunda expresión de concentración. A su lado, el secretario Esteban, nervioso y siempre en busca de la aprobación de su jefe, le entregó un paquete de documentos. «¿Qué tenemos aquí, Esteban?», preguntó don Acisclo sin levantar la vista. «Son los informes sobre los gastos del evento y los recursos de la aldea, señor. Pensé que sería buena idea tenerlos listos en caso de que el inspector quiera revisar todo con más detalle», dijo Esteban, tembloroso al ver el semblante serio de su jefe. Don Acisclo tomó los papeles, hojeándolos con detenimiento. Mientras lo hacía, una idea se le ocurrió. Necesitaba algo más que un simple desfile o una fachada. Algo que pudiera sorprender al inspector, algo que lo dejara sin palabras y lo distrajera de sus inquietudes. ¿Qué tal una demostración de las grandes obras del pueblo? ¿Un teatro de sombras que mostrara lo próspera que era la comunidad? La extravagancia, siempre la extravagancia, podría ser su salvavidas. Esteban, dijo de repente, organiza una visita guiada a las obras públicas. Muestra todo lo que hemos hecho, la plaza, los caminos renovados, las nuevas farolas. Cuídalos. Detalles, que todo esté impoluto. Y asegúrate de que el inspector no se quede con ninguna duda de que todo aquí funciona perfectamente. Esteban, aliviado de recibir instrucciones concretas,
salió rápidamente para llevar a cabo la orden. Mientras tanto, don Acisclo, con su mente aún centrada en las preocupaciones del momento, se acercó a la ventana de su despacho y miró hacia el horizonte. El pueblo, tan pequeño pero tan estratégico, podía caer con un solo movimiento en falso. El inspector tenía que irse satisfecho, o su mundo entero podría desmoronarse. A lo lejos, se veía a algunos ciudadanos, aquellos a los que don Acisclo había llamado sus seguidores, trabajar en las calles. Las caras eran conocidas, pero su lealtad estaba cada vez más puesta a prueba. El caciquismo de don Acisclo dependía de ese control sobre la opinión pública, pero las dudas de algunos comenzaban a aflorar. En los mercados, en las tabernas, incluso en la iglesia, sus métodos eran cuestionados. Y a pesar de los esfuerzos por mantener todo en orden, algunos no podían evitar susurros de desconfianza. A medida que caía la noche, don Acisclo organizó una última reunión con los concejales más cercanos. La situación no podía esperar. El inspector, aunque parecía impresionado por el desfile y las demostraciones de prosperidad, seguía mostrando una actitud reservada, escudriñando cada detalle. Los concejales, como siempre, llegaron a la reunión con la cara tensa, pero conscientes de lo que estaba en juego. Don Acisclo, alzando la mano con gesto firme, les habló de nuevo. Señores, no podemos permitirnos fallar. Necesitamos un golpe de gracia. Cuando el inspector venga a revisar las obras públicas, debe quedar claro que Villalgancio está en su mejor momento. Si alguna pieza del engranaje se detiene, todo caerá. Por eso, asegúrense de que nada, absolutamente nada, pueda generar dudas en su mente. Uno de los concejales, don Manuel, se adelantó con un gesto de preocupación. Pero, señor alcalde, ¿qué pasa si el inspector insiste en revisar los papeles? ¿Y si quiere ver más allá de lo que hemos preparado? Don Acisclo, sin perder el ritmo, respondió con calma, no os preocupéis. Como siempre, los documentos estarán listos. Y si aún así se atreve a dudar de nuestra integridad, les recordaré que la ley está de nuestro lado. El inspector no tiene poder sobre lo que hemos construido aquí. El pueblo está con nosotros. Con esas palabras, el alcalde dio por concluida la reunión. Mientras se levantaba de su silla, la luz de la vela iluminó su rostro, mostrando un atisbo de ansiedad que ninguno de sus colaboradores vio. Nadie sabía lo que realmente pasaba en la mente de don Acisclo, ni cómo estaba empezando a ver que su imperio de ilusiones podría desmoronarse en cualquier momento. Pero, como siempre, la fachada de tranquilidad y control seguía siendo su mejor arma. En este capítulo, don Acisclo se enfrenta a la creciente presión del inspector. Aunque la fiesta y las demostraciones han sido un éxito en apariencia, el alcalde sabe que aún debe mantener el control sobre los detalles y asegurarse de que el inspector no descubra la verdad. Organiza una visita guiada por las grandes obras del pueblo para distraer al inspector y seguir alimentando la fachada de prosperidad. Mientras tanto, sus concejales siguen leales, pero también empiezan a notar la tensión que se respira en el aire. La incertidumbre crece, y don Acisclo comienza a sentir que su poder está más en riesgo que nunca. Capítulo 5. El encuentro crucial. El día había amanecido gris en Villalgancio. El viento soplaba con fuerza, agitando las banderas que aún adornaban las calles del pueblo. Aunque la festividad de la víspera había sido un éxito en cuanto a su organización, la tensión se sentía en cada rincón de la comunidad. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre el inspector, pero todos sabían que los ojos de la autoridad estaban sobre ellos. Don Acisclo, sin embargo, no mostraba signos de preocupación. Se encontraba en su oficina, revisando algunos documentos y trazando nuevos planes. Esteban, su secretario, entró con paso apresurado, llevando consigo una noticia que podría cambiarlo todo. El inspector ha solicitado ver personalmente las obras públicas, señor alcalde. Dice que quiere comprobar en qué estado se encuentran las calles y los edificios recién renovados. Don Acisclo levantó la vista y, por un momento, su rostro se tensó. Sabía que el inspector había estado inspeccionando la fachada del pueblo con una mirada crítica, pero ahora su interés parecía estar centrado en los detalles. Era el momento de la verdad. No podía permitirse fallar. Bien, Esteban. Prepárate. Tenemos que asegurarnos de que todo esté perfecto. Este es el momento clave. Si logramos impresionar al inspector, tendremos el control total, y él se irá convencido de que aquí todo está en orden. Pero si algo falla,
las consecuencias podrían ser devastadoras. El secretario asintió rápidamente y salió a organizar los últimos detalles. Mientras tanto, don Acisclo reunió a su círculo cercano de colaboradores, asegurándose de que todos estuvieran listos para la visita que estaba a punto de ocurrir. A las pocas horas, el inspector llegó al centro del pueblo, acompañado de su comitiva. Con paso firme, caminaba hacia la alcaldía, su rostro inexpresivo como siempre, pero sus ojos observaban cada detalle con una mirada aguda. Don Acisclo lo esperaba, siempre impecable en su traje de gala, con una sonrisa calculada en su rostro. Buenos días, señor inspector. Es un honor recibirlo en Villalgancio. Espero que haya disfrutado de nuestro desfile y de las festividades. Como verá, el pueblo está en su mejor momento, dijo don Acisclo con tono amable pero controlado. El inspector, sin responder inmediatamente, comenzó a observar a su alrededor. Había algo en la atmósfera que lo inquietaba, una sensación de que las sonrisas de los habitantes eran un poco forzadas y que el brillo de las calles ocultaba algo. Sin embargo, no dijo nada. En lugar de eso, se acercó a uno de los concejales cercanos, don Manuel, quien lo guió hacia el área de las obras públicas. Don Acisclo lo siguió a cierta distancia, controlando cada paso que daban. Mientras caminaba, su mente comenzaba a trabajar a toda velocidad. Había ordenado a sus colaboradores que las obras fueran revisadas una vez más, que los detalles más pequeños estuvieran perfectamente cuidados. No podía permitirse que un solo error dejara en evidencia la falacia de su administración. El inspector se detuvo frente a un nuevo edificio, cuya fachada había sido recientemente remodelada. Las ventanas brillaban al sol y el cartel con el nombre de la obra era visible para cualquier visitante. El inspector se acercó, tocó la pared, y luego se volvió hacia don Acisclo. «Este edificio ha sido renovado, ¿verdad?», preguntó el inspector, su tono neutro pero cargado de una extraña intensidad. «Así es, señor inspector. Ha sido parte de nuestras iniciativas para modernizar el pueblo y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Todo está financiado a través de las contribuciones de nuestros ciudadanos y una pequeña ayuda del gobierno central», respondió don Acisclo con una sonrisa confiada. El inspector asintió, pero su mirada no se apartaba de la construcción. Su voz sonó entonces con una leve desconfianza. «Es interesante. Pero, ¿cómo es que un pueblo tan pequeño puede permitirse semejante gasto en estos tiempos tan difíciles? La obra parece ser de gran magnitud para la población que tiene». Don Acisclo se sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda, pero rápidamente recobró su compostura. «Ah, eso es una muestra de lo que podemos lograr cuando todos trabajamos juntos, señor inspector. Villalgancio tiene una gran capacidad para crecer. Solo necesitamos la dirección adecuada». El inspector no parecía convencido del todo, pero tampoco expresó más dudas. Se alejó lentamente del edificio y siguió inspeccionando el área con detenimiento. La mirada que lanzó a don Acisclo era la de un hombre que había visto muchas veces estas situaciones, y su instinto le decía que había algo que no estaba bien. «Quisiera ver los registros financieros de las obras, alcalde. Es fundamental para asegurarme de que todo esté en orden», solicitó finalmente el inspector. El rostro de don Acisclo palideció un poco, pero solo por un instante. Su respuesta fue inmediata. «Por supuesto, inspector. Esteban, acompáñelo a la oficina para que pueda revisar los documentos que ha solicitado». A medida que el inspector y el secretario se alejaban, don Acisclo se quedó parado, mirando hacia el horizonte. La situación comenzaba a ponerse más peligrosa de lo que había anticipado. El inspector parecía demasiado astuto para ser engañado por una fachada. La visita, que debía ser una formalidad, se estaba convirtiendo en una amenaza. Necesitaba actuar con rapidez, o su poder sobre Villalgancio podría terminar ese mismo día. En su mente, los planes comenzaron a gestarse. Si los documentos no eran suficientes, tendría que recurrir a medidas más drásticas. Los recuerdos de los viejos métodos del caciquismo, aquellos que habían sido utilizados por otros antes que él, comenzaron a surgir con fuerza. A veces, la persuasión no bastaba. A veces, había que asegurarse de que no quedaran más dudas. Este capítulo profundiza en el momento crucial de la obra, donde el inspector realiza una visita a las obras públicas del pueblo y comienza a mostrar dudas sobre la veracidad de lo que le muestran. A pesar de las sonrisas y las explicaciones del alcalde don Acisclo, el inspector sigue con una actitud reservada,
pidiendo ver los registros financieros de las obras. Don Acisclo se siente presionado, pero sigue adelante con su plan, con la mente llena de ideas sobre cómo manejar la situación. La tensión crece, y el alcalde empieza a cuestionar si podrá mantener su control sobre el pueblo. Capítulo 6. La sombra del pasado. La visita del inspector había dejado a don Acisclo con una sensación inquietante, pero, como siempre, el alcalde no era hombre de mostrar sus emociones. Caminó de regreso a su oficina con paso firme, aunque en su mente rondaban pensamientos oscuros y peligrosos. El inspector había comenzado a hacer preguntas difíciles, y eso era algo que no podía permitirse. La posibilidad de que su control sobre el pueblo se viera amenazado lo mantenía despierto, con la mente buscando soluciones rápidas. Esa misma tarde, don Acisclo convocó una reunión secreta en su despacho. Solo los hombres de confianza de su círculo cercano estaban presentes. Esteban, su fiel secretario, fue el primero en llegar, seguido por don Manuel y otros 2 concejales que, aunque menos influyentes, tenían conocimientos clave sobre las obras públicas del pueblo. El alcalde se sentó tras su escritorio, mirando fijamente a sus colaboradores, antes de hablar con voz baja pero decidida. Este inspector es más astuto de lo que imaginábamos. Su interés por los detalles es inquietante. Quiere ver los registros financieros, y esa solicitud podría ser nuestra perdición si no actuamos con rapidez. Esteban, siempre atento a los movimientos de su jefe, respondió de inmediato: ¿acaso no podemos manipular los documentos? Ya lo hemos hecho antes en ocasiones similares. Don Manuel, el concejal más experimentado, frunció el ceño y se adelantó en la conversación. Manipular los documentos podría ser riesgoso. Si el inspector descubre algo raro, todo el pueblo podría volverse contra nosotros. Necesitamos una solución que no dependa de mentiras tan evidentes. La tensión en la habitación aumentaba, mientras todos los ojos se centraban en don Acisclo. Este, tras unos segundos de silencio, alzó la mano con una expresión calculadora. No se trata solo de los documentos. Si el inspector sospecha que algo está mal, buscará más pruebas. Lo que necesitamos es desviar su atención, algo que lo mantenga ocupado mientras nosotros resolvemos los detalles. Esteban, como siempre dispuesto a seguir las órdenes de su jefe, asintió y preguntó: ¿y cómo podemos hacer eso, señor alcalde? Don Acisclo miró a sus colaboradores, sopesando las opciones. Finalmente, una sonrisa fría y calculadora apareció en su rostro. Hay alguien en este pueblo que puede ayudarnos. Alguien que tiene el conocimiento necesario y la habilidad para despistar a este inspector. Necesito que contactemos a don Fausto. El nombre de don Fausto provocó un murmullo de sorpresa entre los presentes. Don Fausto era conocido en Villalgancio por su astucia y su influencia en los círculos más oscuros. Había sido un hombre clave durante los primeros años de la administración de don Acisclo, pero en los últimos tiempos se había apartado de la política, manteniéndose al margen de los asuntos públicos. Sin embargo, su nombre seguía siendo temido y respetado. Don Manuel levantó una ceja, algo desconcertado. ¿Don Fausto? ¿Crees que es el momento de recurrir a él? Sí, respondió don Acisclo con firmeza. Solo él puede distraer al inspector el tiempo suficiente para que hagamos los ajustes necesarios. Si logramos que el inspector se enfoque en otro asunto, tendremos tiempo para corregir cualquier error en nuestros registros y darle la impresión de que todo está en orden. La idea de recurrir a don Fausto no era bien recibida por todos, pero el alcalde había sido claro en su estrategia. Nadie se atrevió a contradecirlo. Esteban, reconociendo la necesidad de actuar rápidamente, se ofreció a ir en busca de don Fausto. Lo haré, señor alcalde. Hablaré con él, aunque no será fácil. Don Fausto tiene sus propios intereses, pero si le presentamos una oferta atractiva, tal vez podamos conseguir su ayuda. Don Acisclo asintió y miró a los demás, dando por concluida la reunión. Todos se dispersaron rápidamente, dejando al alcalde solo en su despacho. A pesar de la decisión tomada, no podía evitar sentir la presión que lo aplastaba. Había tomado un camino peligroso, uno que podría traer consecuencias imprevistas, pero no veía otra opción. El control sobre Villalgancio estaba en juego, y estaba dispuesto a todo para mantenerlo. Mientras tanto, el inspector continuaba su trabajo, ajeno a las maniobras que se tejían en las sombras del poder local. Pero su presencia no era una simple visita de rutina,
Estaba claro que había algo más detrás de sus indagaciones, algo que don Acisclo no podía permitir que se descubriera. Sabía que el inspector no se conformaría con un simple informe financiero, y que tarde o temprano se adentraría en las entrañas del pueblo, buscando algo más profundo, algo que amenazara la estabilidad del sistema que él mismo había construido. En las calles de Villalgancio, la vida parecía seguir su curso, pero una atmósfera tensa se había instalado. Nadie quería hablar demasiado alto, nadie quería levantar sospechas. Solo don Acisclo y sus colaboradores sabían lo que estaba en juego, y a medida que avanzaba el día, la sensación de que el pueblo estaba al borde de un cambio irreversible se hacía más palpable. En este capítulo, don Acisclo toma decisiones cruciales para enfrentar la amenaza del inspector. Convoca una reunión con sus colaboradores cercanos y revela la necesidad de distraer al inspector para mantener su control sobre el pueblo. La solución que plantea es recurrir a don Fausto, una figura influyente en el pasado de Villalgancio, que podría ayudar a desviar la atención del inspector. Aunque la decisión de involucrar a don Fausto no es bien recibida por todos, la presión sobre el alcalde lo lleva a tomar esta medida arriesgada. Capítulo 7. El regreso de don Fausto. La tarde había caído sobre Villalgancio con una calma inquietante. Las sombras se alargaban en las calles, y el susurro del viento entre los árboles parecía susurrar secretos que nadie se atrevía a escuchar. Don Acisclo había pasado la tarde en su despacho, sin poder apartarse de la ansiedad que le provocaba la presencia del inspector. Sabía que cada minuto contaba, y aunque su plan de recurrir a don Fausto le parecía necesario, también sentía que se trataba de una jugada arriesgada. La noticia del regreso de don Fausto había circulado rápidamente entre los habitantes del pueblo. Nadie sabía exactamente qué le había motivado a regresar después de tanto tiempo de ausencia, pero todos sabían que su influencia era innegable. El poder de don Fausto no solo se debía a su astucia, sino también a sus relaciones con los personajes más oscuros de la política regional. Los rumores sobre su vuelta no tardaron en generar inquietud. Don Acisclo, sin embargo, no se dejó llevar por los rumores. Estaba convencido de que, aunque don Fausto no era un aliado fácil de conseguir, su ayuda era esencial en ese momento crítico. Su única preocupación era cómo habría cambiado el hombre que alguna vez fue uno de sus principales aliados. Pasaron varias horas hasta que finalmente Esteban regresó, con la noticia que don Acisclo esperaba. Don Fausto había aceptado reunirse con él, aunque con una condición que no había sido revelada de inmediato. La cita estaba fijada para esa misma noche, en una de las casas más apartadas del pueblo, lejos de las miradas curiosas. Don Acisclo se preparó con cuidado. Se puso su mejor traje y se aseguró de que no hubiera distracciones. Sabía que la conversación con don Fausto podría ser la clave para mantener el control sobre Villalgancio, y no podía permitirse cometer errores. Cuando llegó al lugar de la reunión, la casa estaba en penumbra, con solo una lámpara encendida en la mesa del salón. Don Fausto ya lo estaba esperando. Al verlo entrar, se levantó lentamente, su figura alta y delgada proyectando una sombra que parecía más grande que la de la propia casa. Don Acisclo, me alegra ver que sigues tan vivo como siempre, dijo don Fausto, con una sonrisa algo burlona, pero con un brillo en sus ojos que dejaba entrever que su mente seguía tan afilada como en los viejos tiempos. Don Acisclo asintió y se sentó frente a él, dejando claro que había venido con una propuesta. Necesito de tu ayuda, don Fausto. Hay un inspector en el pueblo. Está haciendo preguntas, demasiadas preguntas. Y temo que pronto descubrirá lo que estamos tratando de ocultar. El control que tengo sobre Villalgancio está en riesgo. Si no actuamos, perderemos todo. Don Fausto lo miró por un largo momento, sin decir nada. El silencio en la habitación era denso, como si el aire estuviera cargado de secretos. Finalmente, con una calma imperturbable, habló. ¿Y qué es lo que esperas de mí, alcalde? Sabes que no soy un hombre que actúe sin obtener algo a cambio. Don Acisclo no vaciló. Sabía que iba a ser un trato complicado, pero estaba dispuesto a ofrecer lo que fuera necesario. Te ofrezco lo que necesitas, don Fausto. El control sobre las decisiones clave de este pueblo. Tu influencia a través de las obras públicas, los contratos, todo. Tendrás la autoridad que deseas, a cambio de que distraigas al inspector y lo alejes de cualquier pista que nos comprometa. Un leve destello de interés apareció en los ojos de don Fausto. El control, dices. ¿Y cómo puedo estar seguro de que cumplirás tu parte del trato?
Don Acisclo lo miró fijamente, con una firmeza que rara vez mostraba. Cumpliré, como siempre he cumplido. No tengo más opción. Si caemos, caemos todos. Pero si nos mantenemos unidos, nadie podrá detenernos. Don Fausto permaneció en silencio durante unos momentos, pensativo. La oferta era tentadora, y aunque en el pasado había tenido sus diferencias con don Acisclo, ahora las circunstancias lo ponían en una posición en la que la alianza parecía más beneficiosa que el enfrentamiento. Finalmente, asintió con lentitud. Está bien, alcalde. Acepto tu propuesta. Pero quiero que quede claro que, si las cosas no salen como espero, no dudaré en dar un paso al costado. Y tú serás el primero en saberlo. Don Acisclo respiró con alivio, aunque sabía que había hecho una apuesta arriesgada. Aún así, no podía permitirse perder tiempo. Perfecto. Haré los arreglos para que todo esté listo. Pero necesitamos actuar rápido. El inspector no tardará en profundizar en sus investigaciones. Don Fausto se levantó, ajustándose la chaqueta con una calma inquietante. Dejemos que el inspector investigue lo que quiera. Yo me encargaré de que su atención se desvíe a otro lugar. Pronto olvidará que alguna vez puso un pie en Villalgancio. En este capítulo, don Acisclo se enfrenta a la necesidad de aliarse con el enigmático y peligroso don Fausto para proteger su control sobre Villalgancio. Después de una conversación tensa y calculada, ambos hombres acuerdan un trato en el que don Fausto se compromete a distraer al inspector y desviar su atención. A cambio, don Fausto obtiene el control de las decisiones clave en el pueblo. Aunque el acuerdo parece favorable para don Acisclo, el alcalde sabe que ha jugado una carta peligrosa, pues ahora dependerá de la astucia de don Fausto para que todo siga en orden. Capítulo 8. La mano oculta. El amanecer de un día gris trajo consigo una sensación de inquietud que parecía extenderse por las calles de Villalgancio. Aunque el sol no brillaba con la intensidad habitual, el pueblo continuaba su rutina, ajeno a las fuerzas invisibles que se tejían en las sombras del poder local. Don Acisclo, sin embargo, no podía escapar de la tensión que sentía en su interior. Había hecho el trato con don Fausto, pero el precio de esa alianza comenzaba a sentirse en su estómago como una presión insoportable. Aquel día, el alcalde decidió convocar a su círculo más cercano para discutir los últimos movimientos. Esteban, el secretario, había llegado temprano a la alcaldía, dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar que las cosas siguieran su curso sin sobresaltos. Pero la noticia del regreso de don Fausto había calado hondo en los habitantes del pueblo, y el murmullo de desconfianza ya comenzaba a propagarse. Don Acisclo observó a su secretario con una mirada pensativa antes de hablar. El inspector ya está preguntando por la obra del puente. Quiere saber quién autorizó los contratos, quién está detrás de las licitaciones. No podemos permitir que llegue a don Fausto. Si eso pasa, todo se vendría abajo. Esteban asintió con rapidez, entendiendo la gravedad de la situación. ¿Y qué hacemos, señor alcalde? Debe hacer su trabajo el inspector. No podemos impedir que siga investigando. No se trata de impedir que investigue, replicó don Acisclo, con una sonrisa que no alcanzó a iluminar su rostro. Se trata de desviarlo. Ya hemos acordado con don Fausto que él se encargará de que el inspector pierda el rastro de lo que está buscando. Pero necesitamos que esa distracción sea convincente. No bastará con unas simples mentiras. ¿Y qué propones hacer?, preguntó Esteban, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sabía que las decisiones de don Acisclo rara vez seguían un camino recto. Siempre había algo más detrás de sus palabras. Don Acisclo se levantó de su silla y se acercó a la ventana, observando el ajetreo habitual de las calles del pueblo. Don Fausto ha sido un hombre que ha operado en las sombras durante muchos años. Tiene contactos, tiene influencia. Lo que necesitamos ahora es que su red de informantes comience a moverse. Que se levanten rumores, que el inspector piense que hay algo mucho más grande en juego. ¿Y qué tipo de rumores?, preguntó Esteban, intrigado. Rumores sobre una posible conexión con la política regional. Debemos hacerle creer al inspector que hay algo más grande en juego, algo que involucra a gente importante fuera de Villalgancio. No le interesa tanto el puente ni los contratos locales, sino las relaciones con los poderosos fuera de esta comarca. Eso es lo que debemos hacerle creer. El secretario frunció el ceño. ¿Y cómo se supone que vamos a convencer al inspector de algo así?
Don Acisclo volvió a mirar a Esteban, con una intensidad en su mirada que hizo que el secretario se sintiera incómodo. Nosotros no lo haremos. Será don Fausto quien mueva los hilos en la oscuridad, como siempre lo ha hecho. Yo solo seré el encargado de dar las órdenes. Tú te asegurarás de que las piezas se muevan en la dirección correcta. Esteban sabía que la implicación de don Fausto traería consigo una serie de consecuencias imprevisibles, pero el poder de su influencia era innegable. Si alguien podía llevar a cabo una maniobra tan compleja, ese alguien era él. A pesar de sus reservas, aceptó el plan con una inclinación de cabeza. Entendido, señor alcalde. Pero, ¿qué pasa si el inspector no cae en el engaño? Don Acisclo dejó escapar una ligera risa, sin humor. Si el inspector no cae, entonces habrá que recurrir a medidas más directas. Pero confiemos en que no lleguemos a eso. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, el inspector no perdía tiempo. Su figura alta y recta se movía entre los grupos de vecinos, observando, escuchando. Cada conversación le parecía relevante, cada gesto tenía un significado que quería descifrar. No era tonto. Él sabía que algo extraño ocurría en Villalgancio. Había notado la inquietud en los rostros de los habitantes, la manera en que evitaban sus preguntas directas. Algo se escondía en ese pueblo, y estaba decidido a encontrarlo. Ese mismo día, el inspector se dirigió hacia la taberna local, un lugar donde las personas solían relajarse después de sus jornadas de trabajo, y donde los secretos solían salir a la luz, bajo la influencia del vino y las risas. Al entrar, el ambiente cambió ligeramente. Todos los ojos se volvieron hacia él, algunos con cautela, otros con temor. El inspector sabía que ahí encontraría pistas, y estaba dispuesto a no dejar pasar la oportunidad. Se acercó al dueño de la taberna, un hombre corpulento llamado Tomás, y le pidió una copa de vino. Mientras la servía, el inspector comenzó a hacer preguntas casuales sobre el pueblo, sobre las obras recientes, sobre las relaciones de los líderes locales. Tomás, un hombre que siempre había sido leal a don Acisclo, no tardó en captar la intención detrás de las preguntas, pero se mostró evasivo, dando respuestas vagas y escurridizas. Sin embargo, el inspector no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su mirada penetrante no dejaba escapar ni el más mínimo detalle. A lo largo de la noche, fue recogiendo fragmentos de conversaciones que, aunque parecían insignificantes, empezaban a encajar en un patrón. Algo no estaba bien en Villalgancio, y el inspector no iba a descansar hasta descubrir qué era. En este capítulo, don Acisclo continúa con su estrategia para desviar la atención del inspector. El plan es hacerle creer que la corrupción que está investigando es solo una parte de algo mucho más grande, relacionado con la política regional. Don Fausto es la pieza clave para desviar al inspector, utilizando su red de informantes y manipulaciones. Mientras tanto, el inspector avanza en su investigación, cada vez más convencido de que algo se esconde en Villalgancio. La tensión aumenta a medida que los movimientos de los personajes se entrelazan, creando un juego de poder en las sombras. Capítulo 9. La desconfianza crece. La noche que había caído sobre Villalgancio era silenciosa, demasiado silenciosa. Mientras el pueblo dormía, un pequeño grupo de hombres se reunía en secreto en la casa de don Acisclo. El alcalde sabía que la situación estaba tomando un giro peligroso, y cada vez se sentía más vulnerable. Los ecos de los susurros sobre las obras del puente y los contratos sospechosos comenzaban a calar hondo en los corazones de los habitantes. Aunque había logrado ganar tiempo con la ayuda de don Fausto, la desconfianza empezaba a tejer su red por todo el pueblo. Don Acisclo estaba sentado al frente de la mesa, mirando con atención a los hombres que lo acompañaban en esa reunión. Esteban, el secretario, se encontraba junto a él, con el rostro serio y la mirada fija en el papel que tenía frente a él. La tensión en el ambiente era palpable, y las palabras que iban a ser pronunciadas en ese momento serían cruciales para mantener el control de la situación. «Tenemos que actuar con rapidez», comenzó don Acisclo, su voz grave cortando el silencio. «El inspector no es un tonto. Está acercándose cada vez más a descubrir lo que hay detrás de todo esto. No podemos permitir que siga indagando más, o todo lo que hemos construido se desmoronará». Esteban asintió, pero la inquietud era evidente en su rostro. «Pero, señor alcalde, el pueblo está comenzando a preguntarse. Las noticias sobre la obra del puente y la falta de transparencia en los contratos ya no son un secreto. Hay rumores por todas partes,
Y la gente está empezando a hablar. Lo sé, respondió don Acisclo con firmeza. Es precisamente por eso que debemos intensificar nuestra estrategia. Don Fausto ya ha puesto en marcha sus contactos, pero necesitamos algo más. Si el inspector sigue presionando, tendremos que dar un paso más. Necesitamos que la gente crea que su investigación es una amenaza mayor de lo que realmente es. No solo tenemos que desviar su atención, necesitamos hacerle ver que hay algo más peligroso a lo que se enfrenta. Uno de los hombres de la mesa, un político local que había sido siempre leal a don Acisclo, levantó la mano. ¿Y qué propones hacer, señor alcalde? ¿Cómo podemos hacerle creer al inspector que está metido en algo mucho más grande de lo que parece? Don Acisclo se recostó en su silla, observando a todos los presentes. Lo que haremos es hacerle llegar un mensaje que lo asuste. Un mensaje que lo haga dudar de sus propias investigaciones. Si logra convencerse de que hay algo mucho más grande detrás de esto, que está relacionado con los poderosos fuera de Villalgancio, no se atreverá a seguir. No le interesará seguir escarbando aquí. ¿Y cómo haremos llegar ese mensaje?, preguntó Esteban, preocupado por las implicaciones de tal estrategia. Don Acisclo sonrió de manera contenida. Don Fausto se encargará de eso. Él tiene los contactos adecuados, sabe cómo moverse en las sombras. Nos aseguraremos de que el inspector reciba la información correcta, o, mejor dicho, la incorrecta. La clave está en hacerle creer que lo que está investigando es solo la punta del iceberg. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió suavemente, y un hombre alto y delgado entró. Era uno de los informantes de don Fausto, el hombre que siempre se mantenía en las sombras, proporcionando información crucial cuando más se necesitaba. El mensaje ya está en manos del inspector, dijo el hombre con voz baja. Le he dejado claro que hay más de lo que cree. Algunos de sus propios contactos le están sugiriendo que la corrupción en el pueblo está vinculada con algo mucho más grande. Algo que involucra a figuras muy poderosas, fuera de Villalgancio. ¿Y cómo ha reaccionado?, preguntó don Acisclo, su mirada fija en el hombre que había hablado. Está inquieto. Ha comenzado a hacer preguntas sobre políticos de la región, sobre empresarios, sobre personas que no tienen nada que ver con Villalgancio. Está distraído, buscando pistas fuera del pueblo. Es solo cuestión de tiempo antes de que pierda el rastro de lo que está pasando aquí. Don Acisclo asintió con satisfacción. La estrategia parecía estar funcionando, pero sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Muy bien. Ahora, debemos mantenernos alertas. No podemos bajar la guardia. No sabemos cuándo o cómo el inspector pueda regresar a sus indagaciones aquí. Y debemos estar preparados. El informante asintió y se retiró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. El ambiente en la sala volvió a sumirse en el silencio, pero esta vez había una sensación de alivio en el aire. Por fin, parecía que el peligro había sido neutralizado, pero don Acisclo no podía confiarse. Sabía que el juego del poder no era sencillo, y que en cualquier momento podía dar un giro inesperado. Mientras tanto, el inspector seguía adelante con su investigación, cada vez más convencido de que algo no encajaba. Había tomado el anzuelo que le habían lanzado, y ahora sus ojos se dirigían hacia las conexiones políticas más altas. Todo parecía encajar perfectamente, pero algo en su interior le decía que estaba siendo manipulado. Aún así, no podía darse el lujo de dudar. La máquina de la corrupción en Villalgancio se había movido, y ahora era su deber seguir el rastro, por más escurridizo que fuera. En este capítulo, don Acisclo y sus aliados continúan su estrategia para desviar la atención del inspector, al mismo tiempo que refuerzan su control sobre la situación. Utilizando a don Fausto y su red de contactos, logran crear una distracción efectiva, haciendo que el inspector empiece a investigar un supuesto escándalo político mucho más grande que lo que realmente ocurre en Villalgancio. Sin embargo, la desconfianza sigue creciendo tanto en el inspector como en los habitantes del pueblo, lo que sugiere que las tensiones están lejos de resolverse. Mientras las sombras del poder siguen moviéndose en silencio, las piezas del juego continúan su curso, y la amenaza de un descubrimiento sigue presente. Capítulo 10. La larga sombra del poder. El amanecer llegó como una promesa de tranquilidad, pero en Villalgancio, la calma era una ilusión. Las primeras luces del día se colaban entre las rendijas de las ventanas de la casa de don Acisclo, pero ni él ni sus aliados podían permitirse descansar.
Sabían que la jugada que acababan de hacer no garantizaba el éxito total. El inspector aún seguía buscando respuestas, y el pueblo estaba lleno de susurros inquietantes. Don Acisclo, aún con la sombra de la preocupación en su rostro, se encontraba en su despacho. La mesa, abarrotada de papeles, reflejaba el desorden de una vida llena de decisiones cruciales. El alcalde repasaba los informes que había recibido esa mañana, pero su mente no estaba en esos documentos. Pensaba en la reacción del inspector y en cómo sus próximos movimientos debían ser calculados con precisión. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Esteban, su secretario, que entraba sin esperar respuesta. «Señor, creo que es momento de que hablemos sobre la situación del pueblo», dijo Esteban, sin rodeos. Don Acisclo levantó la vista, un leve brillo en sus ojos. «Adelante, Esteban». Sabía que este tema no podía esperar más. «¿Qué opinas?» «Los rumores no se detienen», continuó Esteban, con voz grave. «El inspector ha comenzado a mover sus piezas, y parece que tiene más apoyo del que pensábamos. Hay gente que empieza a tomarle en serio, aunque intentemos controlarlo desde las sombras». Don Acisclo frunció el ceño. Eso ya lo esperaba. Si el inspector sigue buscando, llegará a la verdad más pronto de lo que quisiéramos. Necesitamos hacer algo más. ¿Has hablado con don Fausto? Sí, respondió Esteban. Él está en contacto con sus aliados, pero incluso sus contactos están siendo vigilados. La situación es más tensa de lo que creíamos. La gente del pueblo ya no confía plenamente en nosotros, aunque no se atrevan a decírselo a la cara. La política local está hecha un caos. El alcalde suspiró y se levantó de su silla, comenzando a caminar de un lado a otro en la habitación. Es el precio del poder, Esteban. A veces hay que caminar sobre una cuerda floja. Pero, por mucho que intentemos controlarlo todo, hay algo que no podemos manejar. La gente no se olvida de lo que hemos hecho, y los que antes nos eran leales comienzan a cuestionarlo. ¿Qué propones hacer entonces?, preguntó Esteban, con una preocupación evidente en su voz. Debemos crear una distracción más grande, algo que no solo aleje al inspector, sino que también ponga a todos los ojos sobre algo diferente. Necesitamos una acción que sea tan impactante que haga que las personas se olviden, aunque solo sea por un tiempo, de las pequeñas irregularidades que están surgiendo. Esteban reflexionó durante un momento antes de responder. Un escándalo. Exactamente, dijo don Acisclo con una sonrisa astuta. Un escándalo que ocupe los titulares del pueblo y que, de alguna manera, justifique nuestras acciones. Necesitamos que el inspector se convenza de que hay algo mucho más grande que lo que está investigando. Un escándalo que haga que la gente olvide temporalmente las incomodidades que estamos causando. Esteban asintió lentamente. ¿Y cómo conseguimos que eso ocurra? Don Acisclo se acercó a la ventana y observó el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse. Tengo un par de ideas. Pero no podemos hacerlo sin la ayuda de aquellos que todavía nos deben algo. Vamos a necesitar que todos estén dispuestos a colaborar, y esta vez, no habrá margen para los errores. Justo en ese momento, alguien tocó a la puerta nuevamente. Esta vez, era un hombre de apariencia cansada, pero con la mirada decidida. Se trataba de uno de los antiguos aliados de don Acisclo, un hombre de negocios que había sido crucial en el establecimiento de las primeras obras del puente. «Señor alcalde, tenemos un problema», dijo el hombre con tono grave. Don Acisclo lo invitó a entrar. «¿Qué ocurre?» «El inspector ha hecho una nueva visita al pueblo. Parece que ha comenzado a reunirse con algunas personas clave. Está convencido de que algo grande está ocurriendo aquí. Y su última investigación apunta hacia nosotros, específicamente hacia la construcción del puente». Don Acisclo no mostró sorpresa. Ya lo había anticipado. Entonces, ha caído en la trampa. ¿Y qué más? ¿Qué otras investigaciones ha comenzado? El inspector ha hablado de la implicación de políticos regionales en el asunto. Está conectando las obras de Villalgancio con proyectos más grandes, y algunas personas, fuera de nuestro círculo, están siendo entrevistadas. Nos están mirando de cerca, señor alcalde. Don Acisclo permaneció en silencio unos segundos, procesando la información. Finalmente, rompió el silencio. Esto va a salirnos más caro de lo que pensábamos. Pero no hay vuelta atrás.
Si el inspector está buscando una conexión más amplia, lo que necesitamos es desviar su atención hacia otro objetivo, algo que haga que pierda el foco. El hombre de negocios asintió. Lo que sea necesario. Pero debemos actuar rápido. Don Acisclo volvió a sentarse en su escritorio y comenzó a escribir rápidamente en un pedazo de papel. Hay algo que podemos hacer. Un rumor, un pequeño escándalo fabricado, puede ser la clave. Algo que no pueda ser desmentido fácilmente, que la gente pueda ver y hablar. Esteban, que había permanecido en silencio, miró a don Acisclo con inquietud. ¿De qué estamos hablando, exactamente? El alcalde levantó la vista, su rostro serio, pero con una chispa de determinación en los ojos. Es hora de poner en marcha el plan. Un escándalo político, algo que involucre a los opositores más cercanos. Algo que los haga ver como los culpables de todo lo que está sucediendo. Si lo hacemos bien, el inspector perderá el rumbo por completo. El hombre de negocios, visiblemente satisfecho, se acercó a la puerta. Lo que diga, señor alcalde. Estoy listo para actuar. En este capítulo, la tensión sigue creciendo en Villalgancio, mientras don Acisclo y sus aliados se enfrentan a la amenaza cada vez más cercana del inspector. La estrategia para desviar su atención comienza a intensificarse, con la idea de crear un escándalo político que sea lo suficientemente grande como para alejar al inspector de sus investigaciones sobre el pueblo. Don Acisclo, sabiendo que la situación está lejos de estar resuelta, se prepara para lanzar una nueva jugada que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. La desconfianza sigue creciendo, y la manipulación del poder continúa su marcha. Capítulo 11. La tejeduría de mentiras. El sol de la tarde caía con fuerza sobre Villalgancio, pintando de dorado las casas de tejados rojos y las callejuelas polvorientas. Sin embargo, dentro de las paredes de la casa de don Acisclo, el ambiente era oscuro, cargado de tensión. El alcalde había reunido a sus más cercanos aliados en un pequeño salón de su residencia. El plan para desviar la atención del inspector estaba en marcha, pero nada en este pueblo parecía ser sencillo. Bien, señores, comenzó don Acisclo, su voz profunda y seria, hemos llegado al momento crucial. La situación no es solo una cuestión de influencia, sino de supervivencia. El inspector ha tocado el lugar equivocado. Y si no actuamos con rapidez y precisión, podría destapar más de lo que estamos dispuestos a soportar. Los demás presentes en la sala asintieron en silencio, conscientes de la gravedad del asunto. Esteban, siempre el más cauteloso, fue el primero en hablar. ¿Pero qué tan lejos estamos dispuestos a llegar con este plan, señor alcalde?, preguntó, mirando a su alrededor. Las mentiras pueden servir para desviar la atención momentáneamente, pero lo que hagamos podría dejarnos atrapados en su red. Don Acisclo se acercó a la mesa, donde varios papeles estaban esparcidos, todos con anotaciones, nombres y fechas. Un mapa del pueblo estaba desplegado, con las ubicaciones marcadas de las casas de los opositores, los amigos leales y los puntos clave que podían ser aprovechados. Lo que necesitamos es una historia creíble. Algo que atraiga la atención de la gente y que haga que el inspector pierda todo interés en nuestras actividades, dijo el alcalde, sus ojos brillando con una mezcla de astucia y determinación. Y para hacerlo, tenemos que tejer una red de mentiras tan intrincada que ni siquiera él podrá desenredarlas. Esteban levantó la mano, como si quisiera puntualizar. Pero, ¿quién será el chivo expiatorio? Si esto sale mal, alguien tendrá que ser culpable de lo que estamos armando. Don Acisclo sonrió, sin mostrar ningún atisbo de duda. Esa es la parte fácil. Ya tenemos a alguien en mente. En ese momento, otro de los aliados del alcalde, don Fausto, se levantó. Era un hombre de edad avanzada, con un porte autoritario, pero cuya salud ya comenzaba a deteriorarse. A pesar de su debilidad física, su mente seguía siendo afilada y aguda. Si estamos pensando en culpar a alguien, que sea un objetivo que no cause más daño del necesario. No podemos perder el control de las riendas del poder, don Acisclo, sugirió don Fausto, su voz rasposa por los años de hablar con autoridad. Lo sé, respondió don Acisclo, su tono firme. El objetivo no será nadie de nuestro círculo cercano. Tampoco será alguien con la suficiente capacidad para rebelarse. Debemos elegir a alguien cuyo prestigio ya esté en ruinas. Alguien que, incluso si queda atrapado en la mentira, nadie defendería. Los presentes asintieron,
reconociendo la lógica en las palabras del alcalde. ¿Y el inspector?, preguntó Esteban. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Crees que caerá en la trampa? Don Acisclo dejó escapar un suspiro, como si estuviera evaluando los riesgos. El inspector es astuto, pero está buscando respuestas. Y lo que le vamos a presentar es un giro tan inesperado que lo obligará a redirigir su investigación. Necesitamos que se enfoque en otro punto, lo suficientemente lejos de los temas que nos involucran a nosotros. ¿Y si logra descubrir la verdad, qué hacemos?, preguntó uno de los asistentes, con voz nerviosa. Eso es lo que no debemos permitir, respondió el alcalde, con firmeza. Por eso, no solo necesitamos mentiras bien tejidas, sino también algo que sea irrefutable a los ojos del inspector y de los habitantes del pueblo. Necesitamos pruebas falsas, y pruebas convincentes, que lo hagan retroceder. Don Fausto se acercó al mapa y señaló un lugar. Este es el punto débil. Es donde todo se puede hacer estallar. Si plantamos las pruebas allí, el inspector se quedará con la boca cerrada. Perfecto, dijo don Acisclo, satisfecho con la sugerencia. Entonces nos concentramos en ese punto. A partir de ahora, todos sabrán qué hacer. No podemos darnos el lujo de cometer errores. Con eso, la reunión llegó a su fin. Todos se levantaron y comenzaron a dispersarse, cada uno con una tarea en mente. Don Acisclo se quedó mirando el mapa por unos momentos más. Las líneas trazadas con lápiz oscuro se volvieron borrosas ante sus ojos. Sabía que estaba jugándose todo en este movimiento. Si el plan fallaba, sería su caída. Pero si funcionaba, Villalgancio seguiría bajo su control, sin cuestionamientos. En este capítulo, don Acisclo y sus aliados comienzan a poner en marcha un plan para desviar la atención del inspector y deshacerse de cualquier amenaza potencial. Se deciden a crear una mentira bien tejida que involucre a alguien fuera de su círculo cercano, alguien que se convertirá en el chivo expiatorio de sus problemas. El alcalde demuestra una vez más su capacidad para manipular las situaciones y controlar a las personas a su alrededor, mientras se preparan para plantar pruebas falsas que engañen al inspector. La tensión crece, ya que todos los involucrados saben que cualquier error podría tener consecuencias fatales. Capítulo 12. El juego de las apariencias. El día amaneció gris en Villalgancio, como si el clima decidiera coincidir con la atmósfera de tensión que se respiraba en el pueblo. Don Acisclo había dado la orden de que se ejecutara el plan sin dilación, y sus aliados, temerosos pero firmes, se preparaban para lo que se avecinaba. Nadie podía permitirse fallar, y la red de mentiras que habían tejido comenzaba a tomar forma, amenazando con involucrar a toda la comunidad. En la plaza del pueblo, las conversaciones fluían en voz baja, como si las gentes temieran que sus palabras pudieran ser escuchadas por aquellos que siempre estaban atentos a cualquier sospecha. La noticia de la posible investigación del inspector estaba en boca de todos, pero la mayoría no sabía qué pensar al respecto. Había quienes murmuraban que todo era un invento, una exageración del alcalde para distraerlos de otros problemas más inmediatos, mientras que otros comenzaban a temer que las autoridades realmente estuvieran a punto de destapar lo que se ocultaba tras las fachadas de poder. Pero en las sombras de los rincones más discretos del pueblo, aquellos que estaban al tanto del verdadero juego, todo parecía estar tomando su curso. Don Acisclo caminaba por las calles con una seguridad que solo los hombres que se creen invulnerables pueden tener. El plan avanzaba, y las primeras piezas ya estaban en movimiento. Aquel día, el inspector se encontraba en la posada del pueblo, donde había sido invitado por uno de los empresarios más influyentes, don Roberto, quien había organizado un almuerzo en su honor. El ambiente era de cortesía y apariencias, pero tanto don Roberto como los demás presentes sabían que esta reunión tenía un propósito mucho más importante: asegurarse de que el inspector no siguiera investigando más allá de lo que debía. «Vaya, inspector, qué placer tenerlo en nuestro humilde pueblo», dijo don Roberto, con una sonrisa falsa que apenas podía esconder su nerviosismo. «Espero que se sienta como en casa». El inspector, que ya había comenzado a notar la tensión oculta tras las sonrisas, asintió cortésmente. «Gracias, don Roberto. La hospitalidad de Villalgancio es notable, aunque debo decir que aún estoy esperando que se me revelen ciertos aspectos de su gente y sus costumbres». «Por supuesto», respondió don Roberto rápidamente, «y con gusto le mostraré todo lo que pueda ayudarle a entender cómo funcionamos aquí. Pero permítame ofrecerle una copa de nuestro mejor vino. Es una especialidad local,
Y creo que le hará olvidar cualquier duda que pueda tener sobre nuestro pueblo. El inspector observó al hombre con una mirada penetrante, como si intuyera que detrás de la oferta de amabilidad había algo más. Pero decidió mantenerse en silencio, sin dejarse llevar por las primeras impresiones. Su misión era clara: descubrir la verdad, sin importar cuántas capas de falsedad tuvieran que desentrañarse. Mientras tanto, en la sala privada de la casa de don Acisclo, los conspiradores se preparaban para el siguiente paso. Esteban y don Fausto se encargaban de ultimar los detalles del montaje, mientras que el alcalde, sentado detrás de su escritorio, reflexionaba sobre las decisiones que tomaba. Sabía que no podían dejar ningún cabo suelto, y que cualquier fallo podría traer consecuencias irreparables. El inspector sigue siendo una pieza difícil de mover, pero no tenemos tiempo para esperar más. Si este montaje no funciona, perderemos el control, comentó Esteban, mientras revisaba unos papeles con nombres y testimonios falsificados. Ya lo sé, respondió don Acisclo, con un tono que reflejaba la preocupación de un hombre que se encontraba a punto de perderlo todo. Pero no hay marcha atrás. Si todo va según lo planeado, pronto veremos cómo el pueblo se dividirá entre los que creen en nuestra versión y los que seguirán el camino del inspector. El truco estará en hacer que todos vean lo que queremos que vean. Don Fausto, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, levantó la vista del mapa que tenía frente a él y dijo con voz grave: no olvidemos que, aunque las mentiras son poderosas, las apariencias lo son aún más. Si logramos controlar lo que la gente cree que está sucediendo, habremos ganado la partida. Don Acisclo asintió, reconociendo la verdad en las palabras de don Fausto. La percepción pública era todo, y mientras las pruebas falsas fueran suficientemente convincentes, el inspector no tendría más opción que seguir el camino que les habían trazado. De vuelta en la posada, el inspector no podía evitar sentirse incómodo. A pesar de las sonrisas y las palabras amables, había algo en el aire que no encajaba. Quizá eran las miradas furtivas, los murmullos entre dientes, o el hecho de que todos parecían estar esperando que él hiciera una afirmación que confirmara sus propios temores. Pero algo en su interior le decía que las respuestas que buscaba no estaban en las copas de vino ni en las conversaciones amables. Estaban más allá, en los oscuros recovecos del poder que se tejía en silencio. Mientras tanto, don Acisclo y sus cómplices se disponían a dar el siguiente golpe en su plan. Sabían que el inspector estaba cerca de descubrir la verdad, pero no dejarían que eso les arrebatara lo que tanto habían trabajado por conseguir. En este capítulo, las intrigas de poder alcanzan nuevas alturas en Villalgancio. Don Acisclo y sus aliados avanzan en su plan, mientras intentan manipular las percepciones del pueblo y desviar la atención del inspector. El inspector, por su parte, comienza a sospechar que hay algo oculto detrás de la fachada de amabilidad del pueblo, pero sigue sin tener pruebas claras. La manipulación de las apariencias se vuelve el arma clave para los caciques, quienes intentan mantener el control de la situación. Capítulo 13. La red de sombras. La tarde ya había caído sobre Villalgancio, cubriendo el pueblo con un manto de oscuridad que parecía encerrar aún más las maquinaciones que se gestaban en las sombras. En las afueras, en la casa de don Acisclo, la tensión era palpable. Mientras que el alcalde y sus aliados ya habían tomado las decisiones más cruciales, aún quedaba la última pieza del rompecabezas, la ejecución final de su plan para despistar al inspector y, si fuera necesario, sacrificar a quien fuera necesario para mantener el control del poder. El pueblo había comenzado a tomar una dirección peligrosa. Aquellos que se mantenían leales a los caciques no podían evitar sentirse inquietos al ver cómo las cosas se desmoronaban poco a poco. Los rumores volaban rápidamente, y la verdad parecía desvanecerse ante los ojos de todos. Sin embargo, nadie sabía con certeza qué estaba pasando realmente, solo que la red de mentiras era cada vez más compleja, más difícil de desentrañar. Esa noche, don Acisclo convocó a todos sus aliados en la sala principal de su casa, a puerta cerrada. La oscuridad en el exterior no era más que un reflejo de lo que ocurría en el interior, donde la verdad se escondía bajo capas de engaños cuidadosamente tejidas. «Estamos cerca del final», dijo don Acisclo, con voz grave. «El inspector está cada vez más cerca de descubrir lo que está pasando en este pueblo, y la última jugada debe ser decisiva». Don Fausto, el hombre más sabio y experimentado de todos, asintió lentamente, pero no mostró señales de tranquilidad. No debemos subestimar al inspector. Ha demostrado tener una mente afilada, pero aún no tiene todas las piezas.
El problema es que nos estamos arriesgando mucho, y si uno de nosotros comete el más mínimo error, el castigo será para todos. Lo sé, pero ya no podemos dar marcha atrás, replicó don Acisclo, con firmeza. El juego ha cambiado, y ahora es nuestra oportunidad de sellarlo todo. El inspector está buscando pruebas en los lugares equivocados. Mientras él se centre en sus investigaciones en la posada y en las casas de los nobles, nosotros nos aseguraremos de que cualquier indicio que pueda llegar a sus manos lo desvíe aún más. Esteban, que había permanecido en silencio hasta ese momento, tomó la palabra. Entonces, ¿dónde entramos nosotros en este plan? ¿Quién será el que nos sirva de señuelo? Don Acisclo sonrió, una sonrisa calculadora que no mostraba ni un ápice de duda. Hay un nombre que aún no ha sido mencionado. Es hora de poner a alguien que tenga el perfil perfecto, suficiente credibilidad, pero sin la protección que ofrecerían otros. Luis Alvarado. Los presentes intercambiaron miradas rápidas, como si todos, en ese instante, comprendieran la estrategia. Luis Alvarado era un hombre que había caído en desgracia hacía años. Había sido un buen amigo de don Acisclo en tiempos pasados, pero un escarceo con negocios turbios lo había dejado fuera del círculo de poder, sin más relevancia que la de un antiguo aliado olvidado. Él es el chivo expiatorio perfecto, continuó don Acisclo. Es un hombre sin poder, con pocos amigos en el pueblo, y nadie se molestará en defenderlo. Si lo involucramos en esta historia, el inspector lo tomará como una pista clave y no se detendrá a cuestionar más. De este modo, nos aseguramos de que todos se centren en él y no en nosotros. Pero, ¿cómo lo vamos a implicar?, preguntó don Fausto, con su habitual tono desconfiado. Eso ya está en marcha, respondió don Acisclo, confiado. Esta misma noche, las cartas ya están siendo enviadas. Luis será el culpable de la trama que hemos armado, pero no olvidemos que se presentará como un accidente. La gente creerá que él fue quien usó su posición para hacer negocios ilícitos, y lo fácil será culparlo de todo. La idea era brillante, en su maldad. Luis Alvarado caería de lleno en la red de acusaciones, mientras que los caciques se ocultarían detrás de su figura, observando cómo el pueblo volcaba toda su ira y desconfianza hacia él. Pero mientras se trazaba este último paso, el inspector no dejaba de buscar respuestas. A pesar de la red de mentiras que le tendían, el hombre de la ley parecía acercarse cada vez más a una verdad incómoda. No podía descifrar qué estaba sucediendo exactamente en Villalgancio, pero algo no encajaba. Esa misma noche, el inspector volvió a recorrer las calles del pueblo en busca de pistas. Había hablado con varios habitantes, algunos de los cuales le habían mostrado una amabilidad superficial, mientras que otros se mantenían cerrados, como si estuvieran esperando que él diera el primer paso. Sin embargo, algo comenzaba a molestarle. Los rastros estaban demasiado dispersos, las huellas demasiado cuidadosamente borradas. Como si alguien estuviera jugando con él, conduciéndolo por un camino premeditado. Al llegar a la plaza, el inspector se detuvo un momento frente al monumento en honor a los antiguos caciques del pueblo. Un sentimiento de desconfianza se apoderó de él. Sabía que alguien, en algún lugar, estaba moviendo los hilos. Pero aún no sabía quién. El capítulo 13 muestra cómo la red de mentiras tejida por don Acisclo y sus aliados se va complicando cada vez más. El plan de implicar a Luis Alvarado como el culpable de toda la intriga está en marcha, y el inspector sigue investigando, sin saber que está siendo guiado por un laberinto de falsedades. Mientras tanto, la preocupación de los caciques crece, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. La estrategia de las sombras avanza, y el peligro de la exposición se hace más real con cada paso. Capítulo 14. La caída de la máscara. La situación en Villalgancio se estaba volviendo insostenible. La tranquilidad superficial que había mantenido el pueblo durante tanto tiempo comenzaba a desmoronarse lentamente, y el poder que los caciques habían construido con tanto esfuerzo parecía estar a punto de colapsar. El inspector continuaba su investigación, desentrañando pistas que lo llevaban cada vez más cerca de la verdad, mientras que los hombres de don Acisclo redoblaban sus esfuerzos para encubrir lo que realmente sucedía. La noche era profunda, y las luces de las casas del pueblo se apagaban una a una, como si cada lámpara representara una mentira que se desvanecía. En la mansión de don Acisclo, el ambiente era tenso. El alcalde y sus aliados se reunieron en la sala principal, con rostros sombríos, conscientes de que el tiempo se les escapaba entre los dedos. El inspector está por encima de todo esto,
dijo don Fausto, con el rostro marcado por la preocupación. Hemos tenido éxito en ocultar las evidencias, pero su tenacidad es inquebrantable. Si sigue por este camino, encontrará lo que estamos tratando de ocultar. Don Acisclo, sin embargo, no parecía dispuesto a ceder. Con la mirada fija en el mapa de Villalgancio que tenía frente a él, trazaba líneas que simbolizaban cada uno de sus movimientos, como un estratega que anticipa la jugada final. No podemos dejar que la situación nos supere. El inspector es una pieza importante, pero también es predecible. Si se mantiene centrado en Luis Alvarado, no encontrará nada más. La clave está en seguir controlando la narrativa. Mientras él siga buscando pruebas falsas, nosotros podemos consolidar aún más nuestro poder. Pero, ¿y si el inspector se da cuenta de que todo esto es un montaje? Si se da cuenta de que alguien lo está guiando, de que hemos creado una falsa pista, puede volverse en nuestra contra, intervino Esteban, visiblemente preocupado. Don Acisclo, sin perder su calma, se levantó de su silla y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Eso no ocurrirá. La clave es mantenerlo distraído. En cuanto se concentre en Alvarado, sus investigaciones quedarán atrapadas en una red de mentiras. Mientras tanto, Luis Alvarado, el hombre que iba a servir como chivo expiatorio, no tenía idea de los oscuros planes que se tejían a su alrededor. Había sido arrastrado por los caciques en un torbellino del que no podía escapar. La noticia de su implicación en el fraude comenzaba a circular por el pueblo, y pronto, los rumores tomaron fuerza. Nadie sabía con certeza qué estaba pasando, pero todos comenzaban a tomar partido, y los ecos de la calumnia se extendían más rápido que la verdad. Luis trató de resistir a la creciente presión que sentía, pero sus posibilidades de escapar de la red que lo rodeaba eran mínimas. El pueblo ya lo había marcado, y la imagen de un hombre caído se había instalado en sus mentes. Mientras tanto, el inspector, sin dejar de rastrear cada movimiento, empezaba a percatarse de la trama que se extendía sobre él. Algo no encajaba, y no importaba cuántas veces revisara las pruebas, no podía negar la sensación de que estaba siendo manipulado. Una tarde, el inspector se dirigió nuevamente a la plaza principal. Mientras observaba a los habitantes que caminaban por ahí, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Qué sucedería si la gente no estaba involucrada en la conspiración, sino que simplemente estaba siendo utilizada? Había algo en el aire, algo que hacía que los acontecimientos parecieran estar predestinados a seguir un curso sin retorno. En el rincón de una taberna, donde el murmullo de los aldeanos se entrelazaba con el tintinear de los vasos, el inspector abordó a uno de los pocos hombres dispuestos a hablar con él. Era un joven llamado Francisco, conocido por su carácter curioso y su falta de miedo a expresar su opinión. «Dime, Francisco, ¿qué sabes de Luis Alvarado?», preguntó el inspector, sin esperar una respuesta directa. Francisco, mirando nerviosamente a su alrededor, hizo una pausa antes de hablar. «Lo que sé es que él no tiene nada que ver con los problemas que están ocurriendo en este pueblo. Pero ya está atrapado en algo más grande. Los poderosos han hecho que se convierta en el chivo expiatorio, y la gente ya no sabe si creer en lo que ven». El inspector sintió que algo dentro de él se removía. Aquellas palabras no eran las que esperaba escuchar. Francisco no hablaba como alguien que estaba comprometido con los caciques, sino como alguien que simplemente había visto la verdad detrás de la fachada. «¿Quiénes son los poderosos a los que te refieres?», insistió el inspector, pero Francisco se mostró evasivo. «No puedo decir mucho más, inspector. Pero si realmente quieres saber la verdad, tendrás que mirar más allá de lo evidente, más allá de las pruebas que te están mostrando». El inspector quedó pensativo, sin saber qué pensar exactamente. Algo en las palabras de Francisco resonaba en su mente, y comenzaba a tener la sospecha de que toda la estructura de poder del pueblo estaba comprometida. Mientras se alejaba, su intuición le decía que pronto encontraría la respuesta, pero que el camino hacia ella sería mucho más sinuoso de lo que había anticipado. Esa noche, mientras las sombras se apoderaban de Villalgancio, la red de engaños de los caciques comenzaba a desmoronarse. El inspector estaba más cerca de descubrir la verdad, y aunque no lo sabía aún, los hilos del destino lo llevaban irremediablemente hacia el corazón de la conspiración. El sacrificio de Luis Alvarado, planificado para desviar la atención, podría ser la clave para desvelar toda la trama. El capítulo 14 muestra cómo la presión sobre Luis Alvarado aumenta mientras el inspector sigue investigando más a fondo.
La intriga creada por los caciques empieza a mostrar grietas, y el inspector comienza a sospechar que no todo es lo que parece. Las piezas del rompecabezas se están uniendo lentamente, y la caída de la máscara que cubría la verdad parece inevitable. Capítulo 15. El juicio final. La mañana en Villalgancio amaneció sombría. La niebla que cubría las calles no solo ocultaba la vista, sino también las intenciones oscuras que se habían entretejido durante tanto tiempo en las sombras del pueblo. El inspector, por fin, había llegado a la conclusión que tanto buscaba. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y todo apuntaba a un destino inevitable para los poderosos que habían manipulado el pueblo. Aquel día, el pueblo entero estaba en vilo. Las calles, usualmente tranquilas, vibraban con los murmullos de los aldeanos que, temerosos, se preguntaban qué sucedería en la plaza mayor donde el inspector había convocado una reunión con todos los involucrados. El sol luchaba por atravesar las nubes, como si también él estuviera anticipando el desenlace de una historia que había estado construyendo su clímax desde el primer día. El escenario estaba preparado. Los caciques, vestidos con sus ropas de poder, llegaban a la plaza con pasos firmes, pero sus rostros revelaban la inquietud que se apoderaba de sus corazones. Sabían que el inspector no iba a rendirse, y sabían que el momento que habían temido había llegado. Don Acisclo, como líder indiscutible de la tiranía en Villalgancio, no parecía dispuesto a ceder sin luchar. Se acercó al estrado con la mirada dura, como un hombre que se prepara para una batalla perdida. A su lado, don Fausto, Esteban y otros aliados se mantenían en silencio, observando todo con desconfianza. El sol apenas iluminaba sus rostros, destacando la tensión palpable en el aire. El inspector se adelantó lentamente, tomando el micrófono con una mano firme. La multitud se quedó en silencio, esperando el momento crucial. Sabían que las acusaciones se harían, pero nadie sabía si los caciques, aquellos hombres que habían controlado el destino del pueblo durante tanto tiempo, serían finalmente despojados de su poder. El tiempo ha llegado, dijo el inspector con voz grave. Durante semanas he investigado, he escuchado y he reunido pruebas. Y todo me ha llevado hasta aquí, hasta ustedes. No hay más mentiras que puedan ocultar lo que ha estado sucediendo en este pueblo. Don Acisclo, con su sonrisa habitual, intentó mantener la calma, pero había un dejo de inseguridad en su tono. ¿Qué es lo que quieres decir, inspector? Todos aquí sabemos que la paz y la prosperidad de Villalgancio dependen de una estructura sólida, una estructura que hemos mantenido a lo largo de los años. Esa estructura ha sido una fachada para ocultar la corrupción que ustedes han alimentado durante años, respondió el inspector, señalando con la mano el papel que sostenía en su otra mano. Luis Alvarado es inocente. Fue utilizado como chivo expiatorio, como un peón en un juego que jamás pudo entender. Ustedes, los caciques, han manipulado los hilos de este pueblo por completo. Un murmullo recorrió la plaza, y muchos de los aldeanos comenzaron a mirar a los caciques con desconfianza. Los rumores que se habían propagado durante semanas estaban ahora siendo confirmados frente a ellos. La revelación de la verdad parecía inevitable, y los hombres poderosos de Villalgancio no sabían cómo reaccionar. El inspector continuó: las pruebas que he reunido no dejan lugar a dudas. Desde el fraude electoral hasta el control de los recursos del pueblo, todo ha sido una manipulación que ha beneficiado a unos pocos. Ustedes han jugado con la vida de todos nosotros, pero esa era su última jugada. El juego se ha acabado. Don Acisclo, sabiendo que ya no podía seguir adelante con sus tácticas de manipulación, dio un paso al frente. Su voz temblaba ligeramente, pero su orgullo no le permitió ceder ante la multitud. Esto no terminará así. ¿Quién va a creer en tus mentiras? Nosotros somos los que hemos mantenido el orden en este pueblo. El inspector lo miró fijamente, sabiendo que ese último intento de intimidación era solo una fachada vacía. La gente ya ha visto lo que ha pasado, don Acisclo. La verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando se la oculta por tanto tiempo. No estamos ante un juicio de palabras, sino ante un juicio de hechos. Con esas palabras, el inspector hizo una señal a los agentes que lo acompañaban. Estos se acercaron rápidamente a los caciques y comenzaron a arrestarlos, despojándolos de su poder y sus símbolos de autoridad. El pueblo, finalmente, era libre de la opresión de aquellos que habían creído que todo les pertenecía. Don Acisclo intentó resistirse, pero pronto se dio cuenta de que su poder era solo una ilusión.
Mientras los aldeanos miraban con incredulidad, los caciques fueron llevados bajo custodia. En su rostro, el reflejo de la derrota era tan evidente como el sol que, por fin, comenzaba a brillar con fuerza. La plaza, que había sido escenario de tantas intrigas, ahora se convertía en el lugar donde la justicia comenzaba a resurgir. Los aldeanos, que en silencio habían vivido bajo el yugo de los caciques, comenzaban a hablar entre ellos, compartiendo sus esperanzas de un futuro más justo. El inspector se quedó un momento en el centro de la plaza, observando el cambio que acababa de desencadenar. No estaba seguro de lo que vendría después, pero sabía que el camino hacia la reconstrucción de Villalgancio apenas comenzaba. Ahora, el pueblo tenía una oportunidad de renacer, de escribir una nueva historia. En el capítulo final, el inspector presenta las pruebas que demuestran la corrupción de los caciques y su manipulación de Villalgancio. Después de un tenso enfrentamiento en la plaza, los caciques son arrestados y despojados de su poder. El pueblo, finalmente liberado, comienza a reconstruir su futuro con la esperanza de un cambio hacia la justicia y la equidad. Y así concluimos la historia de los caciques de Carlos Arniches Barrera. Si te ha gustado este viaje lleno de intriga y justicia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos audiolibros. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima historia.